Voy a tomar asiento. Gracias, Carlos. Bienvenidos esta tarde o noche. Ando un poco con las alergias por el cambio de tiempo, así que una diferencia grande en grados, pero le seguimos adelante. Huele a pura carne asada en todos lugares. Quién sabe qué está, como si no sé lo que está pasando. Me dijeron que el sermón durará 30 minutos nomás para que. Estamos en Génesis capítulo 17. Si quieren acompañarnos, Génesis capítulo 17. Aquí hay mucho que quiero enseñar. Tengo algo que quería, y parece que vamos a ver la noche, si Dios nos da vida, el otro día del Señor. Esto es un texto que muchos usan como símbolos que traen y los hacen sacramentos. Y tengo un estudio extensivo que aquí no es, esto sale de aquí, ¿me entiendes? No es algo, ¿verdad?, que estamos metiendo, pero aquí sale. Pero esta tarde quiero enseñarles 2 puntos y quiero meterme más en la teología. La teología es súper importante. Aquí también nos da una idea de quién es Dios, ¿verdad? Una de las preguntas que siempre debemos de ver cuando estamos estudiando es ¿qué dice de Dios? ¿Verdad? ¿Qué está diciendo esto de Dios? Entonces, ¿cómo para ponerle una buena aplicación? Aquí en capítulo 17, vemos aquí que ha habido ya un cambio en los capítulos anteriores. Abraham tenía quizás unos 85, 87 años previamente cuando tuvo a su hijo Ismael. Y ahora ya han pasado tiempo. Dios ha sido silencio por como 13 años. Aquí ya Ismael, pues es un jovencito, ¿verdad?, de 13 años, y pues me imagino que aunque hubo problemas con la tóxica de Saraí y Agar, se llevó bien, y pues vemos que Abraham pues ama a su hijo, ¿verdad? Ama a su hijo. Ya imagínate tú, ya él de 99 años y Saraí de 90, y andar detrás de un bebeluchillo a los 80, ¿ok? Me siento mejor yo ya teniendo ya le voy a pegar a los 50, ya tengo 47, voy para los 48 y ando detrás de una de 2 años y de 4 años. Ahora imagínate a Abraham a los 87 correteando a un bebé, ¿verdad? Es algo increíble, ¿verdad?, de lo que pasa, pero aquí vemos que hay unos puntos bien importantes que quiero enseñarles para que vean y entender un poco más a Dios. Yo creo que lo que pasa cuando vemos la teología, ¿verdad?, nos da ánimo, nos da fe, porque vemos el Dios que servimos. Entre más podamos conocer de Dios, más nuestra fe puede incrementar, porque si de verdad creemos lo que dice la Biblia, porque es otra cosa, podemos ver a Dios intelectualmente, pero queremos verlo espiritualmente. Quiere decir que el Espíritu de Dios nos revele los atributos de Dios, el carácter de Dios, todas las cosas que podemos ver de Dios. Aquí vemos en el primer versículo, era Abraham de edad de 99 años cuando le aparece Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y es perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Aquí se introduce Dios como Dios Todopoderoso, ¿ok? El Shaddai, ¿verdad? El Shaddai es un nombre que vemos aquí y se usa más de 60 veces en la Biblia. Lo vemos como 30 veces en Job, cuando leemos a Job. El Shaddai es poderoso, todopoderoso. En el hebreo hay no debate, pero
¿De dónde viene esa palabra? Viene de montañas. Y lo que se dice es de que cuando la gente iba y viajaba y veía la maravillosa de las montañas, era como alguien flexing, ¿verdad? Flexeando se dice. Bueno, cuando te pones ahí en el espejo y quieres enseñar los músculos, ¿verdad? Se llama aquí flexing, ¿verdad? Y es cuando Dios, aquí ese nombre que se pone El Shaddai, Todopoderoso, está enseñando algo particular, un carácter de él. Ese es otro nombre de Dios, El Shaddai. Ese es el nombre de Todopoderoso. Y está enseñando algo, que él puede hacer todas cosas. Porque lo que va a decir es algo que es súper imposible para el humano. Y Dios aquí viene en ese carácter, El Shaddai. Viene en ese carácter de Todopoderoso. Y es importantísimo notar en cómo viene Dios. Pues tenemos a diferentes, ¿verdad? Jehová Nisi, Jehová Jireh, tenemos a diferentes nombres que usamos de Dios y tienen su razón. Y aquí El Shaddai es algo que en otras maneras, imagínate tú vas a entrar y ahí viene algo imposible y estás enfrente y luego viene Dios flexiando y Él les enseña, soy todopoderoso, ¿verdad? ¿Qué confianza te da? ¿Qué confianza te da que tu Dios se viene aquí y contra la situación, contra lo que sea que estés confrontando, viene y El Shaddai y flexa y enseña, yo soy el Todopoderoso? Ese es el retrato que quiero que vean de lo que estaba pasando. Entonces viene ya a los 99 años y pues, hermanos, aquí vamos a ver esto como lo que dice la palabra de Dios, porque lo hemos visto desde Génesis, desde el principio, Génesis 1, hasta ahorita hemos visto a Dios y en su poder y en su control de todas cosas. Ahorita estamos en un tiempo que estábamos viendo los números en la mañana, que el pastor Cornelio estaba diciendo de los abortos que hay, pero obviamente vemos también los homicidios que hay, ¿verdad? Vemos lo que pasó ahí en en Uvalde y todas las cosas que han pasado que son horribles. Ahorita en Atlanta, en Los Ángeles, ahorita estaba viendo también las noticias, hubo una masacre, así se dice masacre, y vemos todas estas cosas que están pasando en el mundo. Hace una semana vi a un hombre, me confundí, no les voy a echar mentiras, me confundí un poco. Tuve que ir a checar si entendí bien lo que es un transgénero, porque salió en la página de Yahoo de las noticias un hombre embarazado. Y barba, toda la cosa, y me confundí un poco, dije yo, pues, y dice que es un transgénero hombre, ¿verdad? Pero es un hombre, barba, toda la cosa y la panza embarazada. Y el artículo se trataba de que esta sociedad no entiende a los transgéneros, que cuando él fue al hospital a tener el bebito, los enfermeros estaban confundidos, se tardaron 2 horas para meterlo porque no sabía si era de verdad, y luego ya que lo metieron no sabían cómo hacer la situación y el violín, ¿verdad? De que hay que darles derechos y estar preparados para todas estas gentes. Okay. Para que los gobiernos pasen leyes para ellos. Entonces ya vi la definición, aparentemente era mujer y se hizo hombre, por eso pudo tener el bebito, ¿verdad? Porque de a tiro, parecía un hombre, ¿verdad? Entonces, vemos en la sociedad en la que estamos viviendo ahorita. Vemos las cosas que están pasando ahorita. Y como cristianos podemos caer en veces en pensar, pues, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Verdad? Y eso tiene mucho que ver con nuestra teología. La teología que tenemos va a determinar cómo vemos las cosas. Podemos verlas de dos formas. Podemos verlas de que Dios es soberano y está trabajando todo para su propósito y su bien. O podemos ver las cosas de que, pues, ahí está Dios y pues estamos viendo a ver si va a tomar acción. Este mundo va para abajo y el hombre tiene su voluntad, quiere lo que quiere
y pues va a haber destrucción y pues no hay control, nomás hay que orar, ¿verdad? Pero aquí es el tiempo donde podemos ver El Shaddai, podemos ver que Dios es todopoderoso en todas cosas, incluyendo las cosas más pequeñas de tu vida y lo que está pasando en el mundo. Todo lo que está pasando en el mundo es algo que Dios está bajo control y ya nos ha dicho, y estas cosas pasarán. No es una sorpresa que estemos viendo esto. Vimos en la mañana también la reflexión en que vemos en que Timoteo fue un hombre que Dios, Pablo, imagínate, esta es la última carta, que una de las últimas, quizás es la última carta que pudo poner Pablo porque ya estaba a muerte en segunda de Timoteos. Él ya sabía que quizás pues lo iban a asesinar y sí fue así, ¿verdad? Y aquí está escribiéndoles la segunda carta a Timoteo, lo último. Le está diciendo, mira, esto es lo último. Le está dando todo el consejo y lo está viendo, mira, Timoteo, estas cosas van a pasar. Va a llegar este tiempo. No te confundas, porque van a impactar hasta en la iglesia. Imagínate, pastores metiéndose a Congreso, a las políticas, haciendo estas cosas, así es como entra. Ahora salió un artículo que las iglesias están cerrando. Hay un movimiento donde iglesias están cerrando. Esto incluye iglesias católicas también, no voy a tratar o sea, esto estaba hablando de las iglesias católicas, las iglesias cristianas. Hay un movimiento ahorita de que iglesias están cerrando y esto del COVID fue algo que ayudó a empujar eso y ahora podemos tener medios sociales y lo que quiere pasar es matar el cuerpo, matar la congregación, ¿verdad? No congregarse, no unirse. ¿Y qué va a pasar si acaso no estamos como Dios quiso y lo hizo, como Cristo quiso? Pues, ¿qué pasa? El lobo busca a las ovejitas que están solas, ¿verdad? El león anda viendo a ovejitas que están solas para deshacerlas, ¿verdad? Entonces vivimos en un tiempo donde estamos viendo cosas que están entrando en nuestras iglesias, estamos viendo cosas cada rato en el medio social, en los periódicos, de cosas que pasan. Pero quiero decirles esta noche que Dios está en control. Aquí viene a hacer algo imposible, todopoderoso Dios. No vino aquí a decirle, oye Abraham, ¿qué piensas de esto? ¿O qué opinas de esto? Quiero que vean la actitud. Porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos algo que ver con las cosas. Y la realidad es que no tenemos mucho que nosotros verdaderamente tenemos control. No tenemos mucho que tenemos control. Y aquí viene Dios y viene y le dice a Abraham, ¿verdad? A los 99 años y se le aparece y dice, mira, sabes que voy a hacer un pacto. Y dice, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, entonces, en la manera en la que vino Dios, Abraham cayó de cara. Fíjate, porque ese es Dios, todopoderoso, El Shaddai, viniendo y Abraham dijo, ok, y cayó de cara. No vino a preguntarle qué es lo que sucede, qué opinión tienes, mira, vamos a hacer esto. ¿Te gusta esto? Vino y le dijo, esto es lo que voy a hacer yo. Esto es lo que voy a hacer. He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de mucha muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham. ¿Verdad? Abraham. Entonces aquí le cambia el nombre de un padre exaltado a un padre de muchos. Y pues, ¿qué dice Abraham? Pues, si andaba yo como padre de lo más alto, padre excelente, y no tenía hijo, por muchos años me hicieron burla, ahora finalmente tengo uno, y ahora vienes y me cambias el nombre a un padre de multitudes. Tengo 99 años,
Pero viene Dios y le dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré nacer de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré un pacto entre mí y entre ti y tus descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra en Canaán, y heredaré perpetua y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tus descendientes después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tus descendientes pues de ti. Será circuncisado tu varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vosotros prepucio, y serán por señal el pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncisado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprador de dinero y cualquier extraño, o comprador de dinero y cualquier extraño que no fuera de tu linaje, debe ser circuncisado, el nacido en tu casa y en el comprado de tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircuncisado, el que no hubieras circuncisado la carne de tus propicidio, aquella persona será cortada de su pueblo, ya volvido mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, más Sara será su nombre. Se les cambia el nombre hasta a los dos. Un pacto, aquí van las dos, viene con una condición. ¿La condición qué es? Y eso es obediencia. O sea, el pacto es basado en obediencia, en este caso. Cuando tú, si no lo haces, no hay pacto. Amén. Entonces hay una responsabilidad humana aquí. Amén. Dios hace un pacto contigo y te voy a dar esto, pero tú tienes la responsabilidad de obedecer el pacto. Amén. ¿Vamos bien ahí? Ahora imagínate tú la tierra que se les estaba dando, que Dios les estaba dando. Después vemos en el tiempo de Salomón aquí y vemos el retrato de toda la tierra que se le dio. Y ellos alquilaban nomás 10%, ni 10% de toda la tierra. Porque lo que se les prometió es que donde ellos pisaran iba a ser de ellos. Amén. Pero nomás se quedaron en esa porción, nunca salieron más allá de lo que Dios les había dado. Y es en veces lo que pasa con nosotros, que Dios nos ha dado la palabra de Él. Dios nos ha dado muchas cosas y nosotros nomás un piquito de lo que Dios tiene para nosotros. Las promesas están aquí. Siempre hablo con gente, ¿verdad? Y, es que quiero una vida más bendecida, quiero estoy batallando con esto, estoy batallando con lo otro. Ok, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿No? ¿Lee la Biblia? ¿Estás conectado en la iglesia? O sea, ¿cómo quieres bendición? ¿Cómo quieres agarrarte de las promesas de Dios si no sabes las promesas que tiene Dios? Todavía no le has ni rascado a la palabra de Dios. Así estamos en veces. Podemos caminar
y tener mucho más de lo que Dios nos ha dado, pero no lo aprobamos porque no estamos caminando en donde debemos de caminar. Esta gente todo lo que tenía que hacer es caminar en la tierra y ellos pasaban ahí y ahí era tú, y pasaban ahí y ahí era tú, pero nomás se quedaron en ese porcentaje pequeño de todo lo que Dios le había dicho. Todo es tuyo, todo esto es tuyo, pero nomás ahí se quedaron. La palabra de Dios afirma absolutamente total sabiduría de Dios sobre la creación que vimos nosotros, su absoluta santidad, y al mismo tiempo hay responsabilidad humana, ¿verdad? Que comienza con una moralidad que nos ha dado Dios, y esa moralidad que nos ha puesto en nosotros está también bajo la sabiduría de Dios. Pues es que vas a un lugar indígena donde la gente nunca ha tenido nada con la sociedad, descubren estos tribus, así se dicen, estos tribus nuevos, y que no han tenido contacto con la sociedad absolutamente, pero aún ellos tienen morales. ¿De dónde salen esos morales? ¿Verdad? Dios ha puesto su huella en nosotros de saber y sentir lo que es bueno y lo que es malo. Tú vas a ellos y les robas algo y ellos saben que eso es malo. Aunque no hay ley, no hay sistema, no hay nada, o sea, van a saber, tienen esa moralidad ahí adentro. La sabiduría de Dios y la responsabilidad humana son verdades al mismo tiempo. ¿Qué? Lo voy a repetir. La sabiduría de Dios y la responsabilidad humana son verdades al mismo tiempo. Y siempre me gusta la ilustración que me dieron. Es como los rieles, ¿verdad? Son dos rieles, van al mismo local, son juntos, están unidos. El tren pone sus dos llantas, eso es un paralelo. Amén. Pero todo se basa en la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios toma supremo, ¿verdad? Y nunca debemos de poner afuera la sabiduría de Dios, primeramente. Soberanía de Dios, primeramente. ¿Ok? Eso es la función. Claramente vemos las escrituras. Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el que diseño de qué, de su voluntad, ¿verdad? Conforme al sueño de su voluntad. Entonces las escrituras son claras. Puede afirmar eso. Al mismo tiempo Dios es soberano, pero al mismo tiempo el hombre es responsable de obedecerlo y someterse a su soberanía. Amén. Un entendimiento propio de la sabiduría de Dios es esencial para poder obedecer correctamente, porque si nos basamos en nosotros mismos nos vamos a asustar, como ahorita todo lo que está pasando. Vamos a decir, ese Dios no está en control de nada, ¿verdad? Ese Dios no está en control de nada. Vemos dos verdades claramente aquí en el 17, en el Génesis 17. Vemos aquí 13 años después del nacimiento de Ismael, y Dios se le aparece a Abraham. Viene él, todopoderoso, el Shaddai, camina él de enfrente de Abraham y viene y le dice el soberano, y Abraham tenía la responsabilidad de obedecer a Dios del pacto que se le puso enfrente. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. No hay ningún señal que no obedeció. Si te vas al libro de Hebreo vas a ver que él fue fiel en su fe. Hizo lo que Dios le dijo quisiera, ¿verdad? No vino a pedirle su opinión.
vino y hizo. Dios dijo, yo voy a hacer lo que voy a hacer, ¿verdad? No me importa que tengas 99 años. No importa qué edad tengas, hay esperanza para ti. Esa es otra de las cosas de la sabiduría de Dios. Si Dios va a venir por ti, va a venir por ti, ser paciente, y a los 90, a los 80, a los 70, a los 30, hay esperanza. Porque aquí viene y pone otra vez a trabajar a Abraham. Ahí le dijo a él, esto es lo que va a pasar, punto. Yo soy Dios Todopoderoso. Y le dice y le da el mandato en el 9 y le dice a él, dijo de mi nuevo Dios Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de mí, de ti por generaciones. Dijo, a tu mujer le vas a cambiar su nombre porque ¿sabes qué? Voy a usar a tu esposa. Saraí. Pues qué tan imposible es eso, hermanos. Es algo imposible. ¿Qué es lo que los puso en una situación mala al principio? Que vieron su edad tan avanzada y quisieron ayudarle a Dios. No creyeron en su soberanía, no creyeron en el poder de Dios, no escucharon, ¿qué hicieron? Enseñaron ellos que no confiaron en Dios y lo hicieron su manera, y esa no es la manera de Dios. Y Dios viene y dice, aunque Abraham viene y les dice, Señor, te ruego que sea Ismael aquel que será de la descendencia, te ruego que sea Ismael. Y Dios le dijo, no, porque eso no fue mío. Fue bajo mi soberanía. Pero eso lo hicieron ustedes a su manera. Y yo vengo aquí, El Shaddai, todopoderoso, y lo voy a hacer como yo dije que lo iba a hacer. Y es a mi tiempo. Como se dice, Dios nunca llega tarde, nunca llega temprano. Dios siempre llega a su tiempo. Amén. Y nos enseña esa lección ahí, ¿verdad? Entonces vemos aquí que él con todo su corazón quería que fuera Ismael, pero Dios en su soberanía dijo, no, el pacto va a ser con Isaac, en el versículo 21. ¿Y cómo acaba el capítulo? Acaba con la obediencia de Abraham a Dios y hace lo que Dios le hizo, lo que Dios le dijo que hiciera. Dios cumple su soberanía. Dios cumple su propósito en su soberanía y la gente de Dios tiene responsabilidad de guardar sus mandamientos. Ahí es donde está la cosa. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué aquí vemos otra vez, tan temprano, en el principio, por qué no escogió a Isaac y no a Ismael? Amén. Abraham le dijo, toma mi hijo, ¿qué te cuesta? Ya está listo todo, ya nació, ya está aquí. Pero ¿por qué escogió a uno y al otro no? Podemos decir, ¿es justo que Dios escoja a unos y no a otros? Alguien dijo, sería justo si los merecíamos la salvación y Dios no nos las da. Entonces sí sería justo. Pero ¿quién de aquí quiere levantar la mano y ser el primero que merece la salvación y la gracia de Dios? Yo creo que le iba a levantar, me asusté, bro. Ya me iba a bajar. Ya me iba a bajar y le iba a poner a usted acá arriba. ¿Quién de nosotros fuera injusto si uno de nosotros nos merecíamos la salvación y la gracia de Dios, y aquel que no lo mereció vino y caminó a esta tierra y fue a la cruz a pagar el pecado y pagar por las penitencias y por lo que nosotros, el sufrimiento y la paga del pecado que nosotros nos merecíamos? Vino aquel que no se lo merecía y lo hizo por nosotros. Pero Dios así no vino y le preguntó, ¿a cuál hijo quieres? O, ¿sabes qué? ¿Estás bien con ese o te doy otro? No, dijo, así van a ser las cosas. Así van a ser las cosas. Y es importante que nosotros podamos ver cómo son
las cosas. Es importante ver cómo Dios funciona. Gálatas 4:29. Gálatas 4, si alguien lo tiene, por favor, y lo puede leer. Amén. El 28. Así que, hermanos, nosotros, como está, somos hijos de la promesa. Amén. Hermanos, aquí podemos ver que Dios dijo, si Dios hubiera dejado que fuera el otro hijo, entonces, ¿dónde está su soberanía? ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está todo? Las cosas se hicieron a la manera de Abraham, a la manera de Saraí, a la manera del hombre, a la manera de todos, pero esto se hizo a la manera de Dios. ¿Y sabes qué? Algo increíble, que en esa promesa, en ese pacto, por la gracia de Dios, inculcó, sacó y penetró, inmergió a los gentiles, a nosotros. Nosotros estamos en esa promesa, hermanos. Nosotros hemos sido adoptados en la casa de Dios, en la familia de Dios. Póngase a empezar en eso. Nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios. Ahí está Gálatas, te dice ahí, mira, ¿sabes qué? Somos de la promesa de ¿quién? De Isaac. De buenas. Porque se hace como Dios quiere y como Dios vino. ¿Y sabes por qué? Porque toda gloria es para Dios, hermanos. Si hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Abraham y Saraí tuvo algo que ver con el pacto. Ellos fueron los que, fíjate, ¿sabes qué? Dios no pudo y ellos fueron y en sus propias manos ellos pudieron tener un hijo. Imagínate. Lo que estamos diciendo es de que si las cosas se hacen sin la sabiduría de Dios, si Dios no es soberano, si Dios no escoge, si Dios no elige, si Dios no está en control de todo, estamos diciendo que entonces Saraí y Abraham solucionaron el problema que había, que todavía no tenían un hijo a esa edad, y viene Dios y dice, mira qué buena idea tuvieron ustedes en hacer eso. ¿Quién recibe gloria? No Dios. Cuando vemos la Biblia y vemos las Escrituras y vemos la gloria de Dios, vemos que la gloria de Dios no la quiere compartir con nadie. Es todo para Él. Él es el que creó, Él es el que hizo. ¿Y quién somos nosotros para responderle y hablarle a Él? Imagínate tener un Dios donde podemos quejarnos y que Dios está mal, mira por qué están las cosas. O sea, hermanos, Romanos 9. ¿Quién somos nosotros para contestarle a Dios? Hablarle para atrás a Dios. Toda gloria es para Dios. ¿Y sabes cómo se decidió glorificarse? Con un pueblo, que somos nosotros. Y Él es el que recibe toda la gloria por tu salvación. Él es el que la recibe. Yo no sé, hermanos. Yo no sé qué pasó. Yo no te puedo contestar. Todo lo que sé es esto. Es de que yo estaba muerto en mis pecados y en mis delitos. Y todo lo que sé es que la Biblia dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa palabra todos quiere decir todos. Esa palabra todos quiere decir lo que Pablo dice. Dice, ninguno busca a Dios. Ninguno. Ni Job conocía a Dios hasta que no pasó por lo que pasó. Y dice, ahora te conozco, te comencé a conocer y todavía ni te conozco como debo de conocerte. Todo lo que sé, hermanos, es que la humanidad va a escoger a sí mismo. Vean al jardín. Vean a Abel y a Caín.
Vean la historia de Génesis que hemos leído. Dios no le dijo a Noé, ¿quieres entrarle al arca? No, dijo, te vas a meter ahí, la vas a construir. No dijo, ¿quieres hacerlo? ¿Y por qué nomás a Noé? ¿Y por qué millones de gentes murieron? ¿Y por qué nomás Noé y su familia entraron a la arca, hermanos? ¿Por qué? Porque la gente escogió ¿qué? Lo que ellos querían escoger, la carne. Porque por un hombre entró el pecado y se corruptió todo. Y el hombre se murió espiritualmente y el espíritu de nosotros espiritualmente morimos. Fuimos llevados fuera del jardín, fuera de la presencia de Dios. Y ahí morimos espiritualmente con Dios. Ahora ya no pudimos tener la comunión con Dios. Y después de eso, siempre vamos a escoger. Yo todo lo que sé es de que yo no tengo ninguna decisión, ninguna cosa que yo hice para poder ver la gracia de Dios en mi vida. Yo iba caminando, pensando que era bueno, pensando que yo conocía, pensando esto, hasta que Dios me interrumpió y me dejó ver mi condición. Ofendí a un Dios santo y vivo, y la ira de Dios estaba bajo mí. Pude ver que ofendía a un Dios santo. Pude ver que era enemigo de Dios y Dios estaba listo para destruirme. Yo no lo escogí a él. Porque claramente nos dice la palabra de Dios sobre el principio hasta el fin. Y primera de Juan nos dice que Él nos amó ¿qué? Primero. O sea, ¿cómo yo puedo amarlo a Él primero? ¿Cómo yo puedo buscarlo a Él primero? No, hermanos. Me interrumpió, algo supernatural pasó, vi mi condición, ofendo a este Dios, un Dios de ira, un Dios de juicio, un Dios que está enojado. Y el Espíritu Santo me abrió mis ojos para ver a Cristo, para ver la cruz, para ver lo que yo nunca podía hacer. Y cuando vi al Dios Santo y lo que requiere su justicia y vi que no había nada en mí que podría hacerlo, no había ningún comportamiento, ningún dinero, ninguna cosa que yo podría hacer, cuando noto y sabía que estaba frito, sin esperanza, el Espíritu Santo me abrió los ojos para ver a aquel que fue a la cruz y tomó mi lugar. Tomó mi lugar. Vi que nunca podría yo, con los mandamientos, con la justicia de Dios, nunca podría hacerlo. Lo había ofendido, me merecía el castigo, lo merecía y sabía que Dios estaba correcto en mandarme al infierno y separarme de Él para siempre. Pero vi a Cristo que vivió la vida que yo nunca podría haber vivido, que caminó aquí, que vino aquí a esta tierra, caminó las calles de Palestina, estuvo aquí perfecto, sin pecado. Dios lo hizo a Él pecado, aunque nunca pecó, para que pueda hacer la justicia de Dios para nosotros. Y en el momento que pasa eso y veo mi necesidad del Salvador, veo mi necesidad de poner mi fe en Cristo y solo en Cristo, mis manos están ahí, en ese momento la justicia de Cristo fue vestida en mí. Y en esa cruz quedó el hombre viejo y ahora vestido de su justicia. So, cuando Dios me ve ahorita en todas mis fallas, vea la justicia de Dios, de Cristo en mí. Ya no ve a mí, ve a la justicia de Cristo. Es una transacción súper natural de la soberanía de Dios. Yo no tuve nada que ver con eso. Dios lo hizo todo. Gracia, hermanos. Es algo que no nos merecemos. Algo que no puedo hacer yo. Algo que no tengo nada que ver. Por gracia sois salvos. Por gracia.
por fe en Cristo, por fe en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1. ...27... sino que lo necio del mundo escogió Dios. Fíjate aquí la palabra. Escogió Dios, no tú, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia, hermanos. Si yo vengo y digo, ay, híjole, bueno, sí, hice la decisión, tuve la responsabilidad humana, ¿verdad? Si confiesas con tu boca que Cristo es, ¿verdad? Y confesamos que Él resucitó de los muertos al tercer día, que Él es Señor, será salvo. Pero esto dice que de la abundancia de el corazón fluye la boca. ¿Ok? No nos hagamos para atrás. Quiere decir que lo que pasó aquí, el efecto sale acá. Y por eso hubo una confesión mía. Por eso hay una confesión tuya, si has recibido a Cristo. Por el resultado de que en tu corazón Dios quitó el corazón de piedra, puso uno de carne y te dio un corazón nuevo. Y el efecto es confesar que Cristo es Señor. Amén. Entonces, a esa responsabilidad, pero aún así yo no hice nada, yo no acepté, yo no fue, si fuera la salvación basada en mí y en nosotros, no tuviéramos salvo ninguno de nosotros. Así no hay ninguna cosa que tú hiciste. ¿Para qué? A fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios, más por Él estáis vosotros. Mira lo que dice, hermanos. Más por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese ¿quién? En el Señor. Mi salvación, hermanos, toda honra y gloria para Dios. Yo sé que no quiero, en veces es algo difícil para entender si acaso tenemos orgullo porque queremos tener algo que ver con nuestra salvación. Pero hay una responsabilidad humana que cuando tú oyes el evangelio, tú eres responsable por responder al mismo tiempo. Todo lo que te puedo decir es esto, hermanos. Si tú tienes a Cristo, verdaderamente has sido regenerado, verdaderamente has sido tú cambiado y eres de Él, gloria a Dios. Amén. Yo nomás te estoy diciendo que Dios te escogió, por eso estás así. Pero el hombre en la cruz, a la derecha de Dios, no hizo ninguna obra. Todo lo que hizo puso su fe en aquel que estaba enseguida de él. Y dijo, acuérdate de mí. ¿Y qué dijo Cristo? Este día estarás conmigo en el paraíso. No se bautizó, no entendió la teología de la sabiduría de Dios necesariamente, no entendió todas las doctrinas, pero esto sí entendió él. Fíjense lo que entendió. Él entendió que él y el otro hombre merecían la peor muerte que se les estaba dando. Él entendió de que el que estaba enseguida de ellos no se merecía esa muerte. Él entendió que él era el que dice que era. Él entendió que él era el único que lo podía salvar en la situación que estaba. Él entendió que él era pecador y él era santo. Él entendió que él lo podría salvar. Amén.
tenemos la responsabilidad de caminar en obediencia. Caminar en obediencia hacia Él. Entonces, vamos a ver estas dos paralelos, ¿ok? El otro domingo, y vamos a ver también aquí estos pactos, estos símbolos que los traemos y los hacemos sacramentos, ¿verdad? Y vamos a poder ver cómo es que sacan eso ellos, pero vamos a ver la verdad. Vamos a poder estudiar esto. Yo nomás quería darles el panorama, la introducción esta noche. Ya ven que en veces mis introducciones son largas, ¿verdad? Pero es todo, hermanos. Yo no sé, no te puedo decir nada más de que toda honra y toda gloria en Dios. Y esto, ¿sabes lo que pasa conmigo? Saber que soy elegido de Dios, saber que tú eres elegido de Dios, que nada te va a botar de la mano de Dios. ¿Y sabes qué te da esta elección? Que todo eso que está pasando allá en el mundo ahorita, Dios está en control de todo eso. No se van a hacer las cosas como el mundo quiere. Las cosas se hacen como Dios dice y como Dios ha puesto en su plan total. Es una diferencia. Estas doctrinas son tan importantes porque nos dan confianza en el Señor. Yo no nací en una iglesia que pude ver estas doctrinas, pero inmediatamente cuando Dios me dio el entendimiento, cambió mi vida más efectivamente en mi caminar y en mi obediencia a nuestro Señor. Y eso es todo lo que es la teología. No te asustes, la teología nomás es entre más conocemos a Dios, más vemos su santidad, más vemos nosotros. Y podemos ver para dónde caminar y cómo vernos. Es todo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por que tú eres bueno, Señor. Y, Señor, no importa también aquí nomás viendo tu maravilla, Señor, de que lo imposible tú lo haces posible. Vimos en Génesis 1 que de nada tú haces algo, Señor. Eres increíble, Señor. Que vemos el sol, Señor, vemos las estrellas, respiramos tu aire, Señor. Y caminamos y vemos estas cosas que son supernaturales, Señor. Mis bebitos, Señor, se cortan y comienzan a preguntar cómo es de que se sana esto. Es un milagro cada vez de que caminamos sin ser conectados o plugueados. Estamos vivos, no somos como nada en este mundo. Somos hechos por ti, Señor, y tú nos regeneras cada vez de que tenemos adentro de nosotros cosas y células y cosas que nos protegen de enfermedades, y es algo increíble, y caminamos sin tener asombración o estar anonadados, Señor. Que podamos ver tu palabra y te podamos ver a ti, Señor. Y así como Abraham, ya habías hablado con él y aún así todavía se postra en la manera de que se postró, Señor. Que no perdamos, Señor, estar anonadados, estar asombrados de ti, que no lo pierdamos, Señor. Que caminemos, Señor, siempre viéndote a ti, Señor. Porque tenemos un Dios, El Shaddai, todopoderoso, Señor. No importa lo que está haciendo este mundo y lo que está pasando, El Shaddai, Dios viene y dice, yo soy Dios todopoderoso, y así es como se va a hacer, y así es como se va a hacer esto, Señor. Y tú eres el que estás en control de todo, Señor. De nuestra familia, de nuestros hijos, de todo lo que esté pasando, de la economía, todo, tú estás ahí, Señor. Y es tu plan. Y nos sometemos a ti, Señor. Gracias te damos, porque lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.